Hoy muchos políticos culpan a Morena de los vínculos entre narcotráfico y gobierno. Pero hoy una pregunta incómoda que casi nadie quiere responder. ¿De verdad un partido joven, fundado en 2014, creó un problema que ya existía desde hace décadas? Porque los grandes cárteles mexicanos no nacieron en tiempos de Morena, nacieron durante los gobiernos del PRI y del PAN. Y eso no es opinión, es historia. Antes de empezar les digo, aquí vamos a hablar con lógica, con fechas y con datos históricos. Porque cuando alguien dice, Morena convirtió a México en narcoestado, también hay que preguntar, entonces, ¿quién creó los cárteles que ya existían desde hace décadas? Muchos historiadores coinciden en que el narcotráfico moderno en México explotó en los años 70 y 80. ¿Y quién gobernaba México? El PRI. Durante esa época nació el famoso cártel de Guadalajara, considerado por muchos como el primer gran cártel moderno del país. Fue fundado por personajes como Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo. Ese cártel se volvió tan poderoso que de ahí nacieron después otros grupos criminales como el cártel de Sinaloa, el cártel de Juárez y el cártel de Tijuana. O sea, la estructura del narco moderno comenzó hace muchos años antes de Morena. Y aquí viene lo más delicado. Muchos reportes históricos hablan de corrupción dentro del gobierno mexicano desde aquellos años. Incluso existen investigaciones y reportajes que señalan que algunos narcotraficantes tenían protección política y vínculos con autoridades. Por ejemplo, Miguel Ángel Félix Gallardo trabajó antes en la política federal y también tuvo conexiones políticas importantes. Y durante los años 80, el cártel de Guadalajara llegó a controlar gran parte del tráfico de droga en México, gracias a enormes redes de corrupción. Entonces, la pregunta lógica es, si esos cárteles ya existían hace 40 años, ¿cómo pueden decir que todo empezó apenas con Morena? Después vino el PAN, Vicente Fox y después Felipe Calderón. Gobernaron México durante 12 años. Y durante esos sexenios, los cárteles no desaparecieron. De hecho, la violencia explotó muchísimo más durante la llamada guerra contra el narco. Y aunque hay debate sobre las causas, lo que sí es un hecho es que los grupos criminales ya estaban completamente establecidos desde décadas anteriores, desde los gobiernos del PRI. Claro que cualquier gobierno debe ser investigado si hay corrupción y vínculos criminales, pero hay algo que no se puede borrar. El narcotráfico en México no comenzó en 2018 ni en 2014, ni siquiera en el año 2000. Tiene décadas creciendo. Y durante la mayor parte de ese tiempo, México fue gobernado por el PRI y después por el PAN.
Así que cuando algunos políticos hablan como si ellos fueran inocentes, la historia cuenta otra cosa. México necesita más memoria histórica, porque un país que olvida quién creó los problemas termina creyendo cualquier discurso. La verdad incomoda, pero el tiempo deja huellas, y las huellas del narco en México vienen desde mucho antes. ¿Tú qué opinas? Te leo en los comentarios.